Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yanira Villanueva y en nombre de FIBA me gustaría darle la bienvenida al webinar de hoy titulado ¿Cómo utilizar el análisis de datos para la detección de fraude? A medida que nos preparamos para comenzar nuestro webcast hoy, les recordamos a nuestros alumnados de FIBA AMLCA y CTAML que esta sesión califica para créditos de educación continua. También nos gustaría invitarle a asistir a la conferencia de FIBA y CELABAN CELAES 2016, el Congreso de Seguridad Financiera, que se llevará a cabo el 3 al 4 de octubre en Miami, Florida, donde también recibirán créditos de educación continua. Ahora mi colega Leonidas Fertet con más información sobre CELAES. ¿Leo? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este webinar a los asistentes que vienen de 18 países. Dándole unos 2 minutos más a nuestra audiencia para que terminen de ingresar, me gustaría invitarlos pues a CELAES, que es el evento de seguridad bancaria que vamos a realizar el 3 y el 4 de octubre. Y quiero darles 5 razones fundamentales para poder asistir. La primera es una agenda muy robusta que tenemos, con los temas más importantes, de mayor interés en este momento en el área de la seguridad, no solamente a nivel técnico, sino en realidad a nivel de toda la organización. La segunda razón es que por primera vez en CELAES vamos a tener talleres prácticos de gestión de crisis en eventos de ciberseguridad. Van a ser talleres dirigidos por Deloitte y son muy prácticos. ¿Qué pasa si hay un ataque a la ciberseguridad? ¿Cómo debe actuar el CEO? ¿Cómo actúa el área de seguridad? ¿Cómo deben actuar los clientes? Pero es en vivo y en directo y es un taller muy interesante. La tercera razón es que por primera vez en CELAES vamos a otorgar créditos de educación continua de las asociaciones de seguridad por la asistencia a dicha programa de CELAES. Empresas como ISACA, ITSA, ISC, ASIS y otras más de 8 asociaciones van a dar créditos de educación continua para la recertificación en esas organizaciones. La cuarta razón es que vamos a tener la asistencia de las empresas tecnológicas que están brindando las soluciones más innovadoras del mercado. Y la quinta razón es la oportunidad durante estos 2 días, 3 y 4 de octubre, a tener el networking con sus colegas de otras entidades financieras y los consultores de primer orden. Y adicionalmente, por el hecho de asistir a este webinar, si escriben a FELABAN, entran a la página www.felabancelaes.com, allí pueden registrarse y les vamos a dar un descuento de $100, diciendo que asistieron al evento. Ahora me complace presentar a nuestra conferencista Diana Robles. Diana es economista con MBA de la Universidad de Oxford, experta en desarrollo de negocios con más de 12 años de experiencia integrando soluciones de tecnología y consultoría económica en el sector de banca, finanzas y seguros en Europa y América Latina. Actualmente está encargada del área de Safer Planet para la región. Diana, la audiencia es tuya. Gracias, Leonidas y Yanira. Gracias a FIBA por la invitación. Buenos días y buenas tardes. Creo que ya en algunos lugares donde ya están conectados ya son tardes. Quiero antes de empezar a hacer la presentación contarles un poco el área que actualmente lidero para IBM en la región. Se llama Safer Planet y como su nombre lo indica, lo que hemos tratado y lo que buscamos el día a día es hacer un planeta más seguro. Está dividido, si quieres, Yair, adelantamos al siguiente slide para seguir hablando del tema. Está dividido en 3 áreas fundamentales, como pueden ver. La primera es un área dedicada al tema de Public Safety and Intelligence, y desde ahí de donde nace todo este tema de interés por los datos y el análisis de los mismos. Hace más de 15 años se creó en Inglaterra a través de expertos en temas de inteligencia, agentes de Scotland Yard, unos softwares dedicados a encontrar correlaciones no evidentes en la información y no solamente tener y recolectar información, sino realmente buscar insights en esa información que se tenía.
Hemos crecido durante ese tiempo. Esa es una empresa de Inglaterra que IBM adquirió hace 6 años, y hemos venido complementando con las soluciones que tiene IBM, robusteciendo esas soluciones, tanto en el tema de seguridad pública, de inteligencia militar y seguridad nacional, como pasando a temas un poco más diversificados en industrias como la de banca, salud, seguros, telcos, para poder ofrecer una alternativa que robusteciera las soluciones de seguridad, es decir, para temas de fraude y ciberseguridad. Y esa es la segunda gran área que tiene Safer Planet, que es Counter Fraud Management. Entonces ahí podemos ver temas de seguridad, investigaciones, cibercrimen, fraude y manejo de, pues, antilavado de activos. La tercera gran área es toda la parte de Smarter Cities, que seguramente algunos de ustedes han oído, temas donde manejamos videoanalítica y centros de comando y control. Obviamente integramos soluciones que abarcan las 3 áreas, pero esta vez, y digamos que para esta ocasión, nos quisimos concentrar un poco en el tema de fraude. Siguiente, por favor. La razón por la que quisimos empezar a hablar de fraude es porque esto se ha convertido en una amenaza muy grande para las diferentes industrias. La tecnología ha avanzado a unas velocidades increíbles y ha hecho que la mayoría de procesos de negocio sean mucho más vulnerables a los usuarios y a las debilidades de seguridad, a los controles de acceso y a otro tipo de situaciones. Hemos llegado a evidenciar digamos, amenazas para comercializar los temas, para utilizarse como un arma, para simplemente vandalizar alguna empresa o para como un instrumento de terrorismo. Lo que queremos entonces es mostrarles cómo se han desarrollado diferentes software, o desde IBM hemos contribuido desarrollando soluciones mucho más robustas a través de tecnologías para poder detener y sobre todo prevenir lo que se genere en temas de fraude. Siguiente, por favor. Pensando en precisamente esta presentación y cómo hacerles entender de una forma sencilla el momento por el que estamos pasando, yo digamos que no soy muy fanática a las películas de James Bond, pero hace poco estaba acompañando a mi esposo a ver una y me causó impresión, una grata impresión, lo que vi en la presentación, porque nadie había podido describir lo que está viviendo el mundo en este momento frente a la seguridad. Y por eso quisiera que viéramos este corto video y se hiciera la pregunta que al final la superagente M se hace. ¿Lo podemos poner, Yadira, por favor? Yadi, ¿le puedes poner, por favor, para que salga la traducción? Si le oprimes la C, por favor. Why do we need agents? The 00 section. Isn't it all rather quaint? Well, I suppose I see a different world than you do. And the truth is that what I see frightens me. I'm frightened because our enemies are no longer known to us. They do not exist on a map. They're not nations. They're individuals. So look around you. Who do you fear? Can you see a face, a uniform, a flag? No. Our world is not more transparent now. It's more opaque. It's in the shadows. That's where we must do battle. So before you declare us irrelevant, ask yourselves, how safe do you feel? Gracias, Yadira. Ahora podemos seguir, si quieres, al siguiente slide. Les voy contando. Para mí el video fue bastante impactante porque efectivamente el mundo ha cambiado en los últimos 10 años. El campo de amenazas ha crecido. Cuando nos preguntamos si hay reglas, pues no sé si existen. Hay un mundo paralelo en la red donde no muchos sabemos movernos ni manejarnos y es un mundo oscuro, como bien lo relataba Em.
Los actores de esas amenazas muchas veces están dentro de la misma organización y no nos es sencillo identificarlos. Entonces, es ahí donde llegamos a las conclusiones de la solución no puede ser solo protección, no podemos solamente generar muros y encerrarlos dentro de unos muros porque realmente estamos peleando contra la mente humana. Necesitamos saber quién es ese atacante, necesitamos saber cuál es su vector de ataque, si tiene aliados, quiénes son esos aliados, y necesitamos descubrir cuál es esa red para llegar a ser proactivos frente al crimen y no esperar a que nos ataquen y tratar de reaccionar en ese momento. También hay que ser absolutamente claros en el tema y pasa simplemente por lo que decía antes, y es, estamos peleando contra la mente humana. Entonces, no existe ningún método de protección que sea 100% blindado contra ataques. Eso no nos va a pasar. Lo que tenemos que tratar es de minimizar esos ataques y detrás de conocer dónde se va a atacar la próxima vez de acuerdo a lo que se vaya teniendo de los atacantes y los vectores de ataque. Pero, no existe, yo creo que ninguna de las empresas serias en estos temas puede decir que tiene una solución 100% blindada contra los ataques. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, pensando en cuáles son esos factores que han contribuido al fraude, el primero es claramente el aumento en las fuentes de datos y en la información en general. El 90% de todos los datos en el mundo se han generado en los últimos 2 años. Eso es algo incontrolable y es algo que va a seguir pasando cada vez más. Hace poco leía que la producción de datos va a ser 44 veces más grande en el 2020 que la que se tenía en el 2009. Y hay que recordar que en el 2009 ya se producían muchísimos datos porque ya, digamos, había un manejo bastante amplio de Internet y de la red. También es importante tener en cuenta que más del 70% del universo digital es producido por individuos, pero las empresas son quienes tienen la responsabilidad de guardar, de proteger y de manejar el 80% de este. Entonces, se enfrentan a un ecosistema muy complicado en el que tienen millones de personajes en el mundo produciendo información, pero son las empresas quienes son las responsables de esa seguridad. La escasez de talento. Obviamente hay mucha gente que sabe de dispositivos de seguridad, pero no conoce, digamos, sobre todo lo que conlleva esa seguridad hoy en día, o sea, sobre temas de inteligencia, sobre manejo de correlaciones no evidentes. Eso es escaso, ya no solamente no necesitamos ingenieros de sistemas encargados del área de seguridad, necesitamos analistas, necesitamos data miners, necesitamos gente que realmente entienda patrones y pueda identificarlos. Obviamente otro tema muy complicado que contribuye al fraude es el tema de la sofisticación de los atacantes. Como todos sabemos, cada día estos hackers se han preparado más, es gente estudiada, gente preparada, gente que no se rinde ante el primer obstáculo, que cuando tiene un target en la cabeza va por él hasta que consigue acabarlo, y eso hace un poco más complicado el tema. Ahora, también hay poca atención a ese ser resiliente, es decir, a que cuando hay un ataque rápidamente la empresa o la organización pueda salir y responder y volver a estar como si nada. Normalmente se dice en fraude que un fraude se detecta al primer año y medio, digamos, pero imagínense cuánta plata, cuántos recursos ha perdido una organización en año y medio. Por eso estos temas de fraude son tan delicados, porque muchas veces cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuál es el retorno a la inversión de una solución antifraude? Es complicado porque en temas de fraude los costos son ocultos. Entonces, solamente hasta que empezamos a implementar las bases, digamos, las primeras cosas básicas de estas soluciones, empezamos a descubrir cosas que la misma empresa no se había dado cuenta. Habían descubierto un fraude, pero no se habían dado cuenta que lo estaba atacando una red por otro lado, que era la misma red, y los atacaban por diferentes lados. Entonces, este también hace parte de los factores que contribuyen al fraude. Siguiente, por favor. Un poco siguiendo sobre esta ruta, pues hay malas noticias, y es que obviamente lo que les contaba sobre el tema de los actores del crimen, pues son muy preparados,
hace algunos años yo creo que muchos podrían decir que estaban en capacidad de identificar quién era un atacante y quién no, simplemente por la cara o por ver una foto. Hoy en día eso no pasa porque los grandes hackers han ido a las grandes universidades, es gente como cualquiera de nosotros, súper preparada, que simplemente se ha dedicado a utilizar esa inteligencia para otros fines. También pues el tema de la evolución de los SOCs, pues digamos que lo que les comentaba anteriormente sobre esa urgencia de crear muros y de meternos dentro de unas cajas llenas de muros por todas partes, y hay muchas organizaciones que hoy en día pues no han evolucionado ese tema y no han entendido que no importa qué tan grande sea ese muro, estamos peleando contra la inteligencia humana, y por esta razón, sea por un lado, o por encima, o atravesando el muro, esta gente lo va a lograr. Por eso también tan importante entender esos vectores de ataques, porque cada vez son más complejos. Si bien la mayoría de las organizaciones, y sobre todo en banca, tienen motores de detección para poder, digamos, visualizar qué sale de la normal, qué no se está comportando como las reglas me dirían. Los modelos hoy son mucho más complejos que eso. Si no logramos identificar cuáles son las correlaciones entre esos diferentes eventos, que puede que no se den en un solo día ni en una sola parte de las entidades, no estamos haciendo nada. Simplemente estamos tratando de detener, digamos, tratando de tapar el sol con una mano, porque por un lado o por el otro nos están tratando de, digamos, de atacar y no nos estamos dando cuenta. Por eso es, digamos que obviamente yo no estoy de ninguna manera descartando ni sugiriendo la no utilización de CIEMs, ni de protecciones, ni de firewalls. Eso hace parte de todo lo que se necesita. Lo que pasa es que hemos llegado a otros niveles en donde eso es fundamental, pero también es fundamental que apliquemos inteligencia y metamos una capa adicional. Ya les iré mostrando más adelante en la presentación. Sigamos, por favor. Los problemas la siguiente, por favor. Los problemas de seguridad se han venido tratando como problemas de tecnología, que se pueden resolver con soluciones técnicas o tecnológicas, como lo hablamos, balanceando riesgos y controles, que era lo que estábamos diciendo. Pero la ciberseguridad, como lo vemos nosotros, es un problema de negocio que afecta a las áreas de negocio y que además se amplifica por el factor humano, lo que veníamos también hablando. Este tema de ciberseguridad es un tema que se debe concentrar en la gente, en los procesos y en la tecnología. De esa relación de las tres, precisamente yo creo que la palabra fundamental acá es relación. Hay que entender cuál es esa relación entre la gente, los procesos y la tecnología. No podemos simplemente dedicarnos a comprar y comprar y comprar soluciones tecnológicas si no entendemos quiénes son las personas que nos están atacando, cuáles son los procesos que nos están atacando y cuál es esa relación con el área de tecnología. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica que, digamos, construimos acá en IBM después de hablar con muchos clientes y llegamos a plasmar todo lo que nos decían en esta gráfica. Y es que en el pasado y aún hoy encontramos muchas empresas que se concentran en recolectar evidencia, en encontrar anomalías, pero cada vez se preguntan mucho más cómo se detectan esas sutilezas. O sea, claramente hay unos síntomas, hay unas señales, pero ¿cómo las detectan antes de que les hagan mucho más daño? Hay información, una de las preguntas, por ejemplo, que se hacían es, hay información en mi organización escondida en montañas de datos. ¿Qué pasa? ¿Cómo la descubro? ¿Qué hacemos con todos esos datos? Si empezamos a mirar, por ejemplo, en ese iceberg y a profundizar en el iceberg, nos damos cuenta que hay preguntas que podrían estar escondidas en todo ese mar de información, en ese mar de información no estructurada, en las transacciones, en los files, en los emails, y esa es parte de información que antes no
digamos que no manejábamos, se almacenaba y las empresas se encargaban de almacenarla, de protegerla tal vez, pero no de correlacionarla con eventos que están pasando en este momento. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo volvemos relevante toda esa información que ha estado almacenada por años y cómo la cruzamos con esa información actual? En el pasado toda esa información no era importante para los equipos de seguridad, ahora sí, y no solamente recolectarla, sino entenderla. O sea, no se trata de producir más información, sino de que la información que tenemos realmente nos diga algo y nos produzca ese insight que necesitamos para tomar decisiones en tiempo cercano al real. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica de cómo se vería una siguiente generación de SOCs. Evidentemente arranca desde una capa física que todos conocemos, donde el objetivo principal es asegurar su infraestructura crítica. Y ojo, vuelvo y lo repito, es fundamental que todos lo tengan y que sigamos, digamos, creciendo en tecnologías de punta para poder tener esto realmente blindado hasta donde esa capa lo permite. Luego sigue la capa de cumplimiento y es muy importante también porque digamos que los empleados pueden ser nuestro mejor aliado, pero también el peor. Entonces hay que tener esa capa de cumplimiento para tener esos controles de alguna manera y saber qué está pasando, o pues por lo menos tener esas reglas de una vez fundamentadas. Hay una capa de supervisión, que es la capa de monitoreo, y hasta ahí creo que la mayoría, sobre todo en la industria de banca y seguros, todos hemos llegado. Todos tienen unos SOCs bastante robustos, SIEMs de última generación, pero ahí es donde hemos empezado a encontrar que podemos ayudar y podemos realmente transmitirles, digamos que todo este conocimiento que hemos logrado a través de los sectores públicos y de las agencias de inteligencia para poder crear esa capa de insight y saber quién era, por qué era, cuál era ese atacante, quiénes eran sus aliados, todo lo que estábamos mencionando antes. Esta digamos es la parte nueva y es la parte de ese manejo de datos. Como lo mencionábamos antes, hay que generar este insight porque no podemos olvidarnos contra quién estamos peleando y es la mente humana. Entonces, necesitamos entenderla, necesitamos entender ese atacante para poder de alguna manera, digamos, generar un cambio o estar mejor protegidos. Siguiente, por favor. Aquí quise evidenciar un poco cómo grandes empresas, y solamente voy a mencionar unos casos acá, han sido, digamos, víctimas de ciberataques, empresas que uno creería que están muy blindadas y seguramente que han hecho un gran trabajo en crear unos SOCs muy robustos. Sin embargo, hasta ese momento, hasta el momento en el que habían sido atacados, no habían, digamos, consolidado toda una fase de inteligencia como tal. eBay, por ejemplo, en marzo del 2014, tuvo un ataque que fue por el cual se responsabilizó el ejército sirio, donde se robaron los datos de personas, como de 233 millones de usuarios. No sabían cómo los estaban atacando, no sabían si era una sola persona, si eran varias. Ahí faltaba esa capa de insight. Igual con Pierre Chang en el 2014, se robaron miles de números de tarjeta de crédito y después, digamos que utilizando ya inteligencia, pero ya digamos que sobre lo que había pasado, lograron encontrar cómo estaban vendiendo esos datos de tarjetas de créditos en el mercado negro. Igualmente con Domino, digamos que fueron de alguna manera chantajeados por un grupo en Europa que les estaba pidiendo recompensa por 600.000 datos de usuarios en Bélgica y Francia. Como ven, no existe empresa lo suficientemente blindada ante estos ataques, y todas estas empresas han ido evolucionando a la siguiente generación de SOCs, como les mostraba, para generar ese conocimiento o más bien manejar los datos de una manera diferente para que les produzca una información accionable. Siguiente, por favor.
Esta gráfica muestra un poco lo que veníamos hablando y es cómo es absolutamente importante manejar un Tier 1 en el tema de los SOCs, donde hay un firewall, hay unos analistas y protege la mayor cantidad, digamos, de incidentes. Eso es una realidad y pasa. Después tenemos la capa del SIEM, donde también nos empieza a proteger y empieza a generar algún tipo de información. Y lo último, que es la parte, digamos, que manejamos entre un poco más de ciberanálisis o de un manejo estratégico, es la parte de inteligencia, en donde lo que nosotros hacemos es tomar como fuentes todo lo que se produce en el firewall, todo lo que se produce en un SIEM. En este caso obviamente tengo ahí el de IBM QRadar, pero lo que estamos tratando de explicar es cómo nosotros somos una capa adicional que utiliza como insumo todo lo que ustedes han venido construyendo en sus SOCs y en sus SIEMs. Siguiente, por favor. Ahí en este slide hay 4 puntos fundamentales en seguridad. El primero es, y lo veíamos en principio, lo mencionaban en el video que vimos, es cómo esos ataques son escondidos, hay ataques escondidos en la red. Y entonces la pregunta es cómo encontrar esos signos o esos signos de alerta en todo el ruido que se produce. Digamos, el ataque del que fue víctima Sony, donde perdió más de 35 millones de dólares. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿cuál es ese gap que hay en esa capacidad? Y es que se debe identificar las amenazas antes de 200 días. Normalmente lo que pasa, y los mencionaba al principio también, es que en temas de fraude los costos son ocultos y en promedio la gente se demora 1 año y medio en encontrar estos fraudes. Están perdiendo cantidades pues innombrables de dinero. Obviamente es un tema muy sensible y las mismas empresas, a pesar de que admiten que han sido víctimas de un ciberataque o que han perdido información, nunca están dispuestas, pues por imagen y por lo que puede representar para ellos, a decir cuánto en realidad fue lo que perdieron. Entonces, entre más rápido encontremos esos atacantes, ese vector de ataque y sepamos cómo enfrentarlos, obviamente, pues nuestro ROI, si lo quieren ver de esa manera, va a ser mucho más alto o vamos a tener unas pérdidas mucho más controladas. Lo segundo es, ¿dónde deberían mirar los analistas? Obviamente hay como hablábamos, hay millares de datos de información y dónde realmente se debe sentar o dónde debe empezar a mirar un analista para encontrar unas guías o unos leads que realmente lo lleven a una investigación o lo lleven a un punto donde pueda arrancar esa investigación. Entonces, por eso se debe guiar a través de instrumentos o de software de correlación, guiar a esos analistas para que empiecen a hacer la investigación. Es decir, a través de software como los que les he venido contando, es muy sencillo analizar grandes volúmenes de información y poderle dar al analista correlaciones no evidentes al ojo humano o cosas que se demorarían tal vez años en trabajar. A través pues de nuestras soluciones podemos demorarnos días, por no decirles que horas, en encontrar esos atacantes o esos vectores de ataques que nos dicen por dónde seguir. Ahora, también es muy importante lo que está pasando, y es que necesitamos o hay una falta de inteligencia accionable. O sea, ¿cómo toman decisiones esos líderes? ¿Qué deberían hacer? Y eso lo da esa información o ese procesamiento de datos cerca a tiempo real. Ahora, otro punto fundamental en seguridad hoy en día es pues la cantidad de datos y la cantidad de fuentes, lo que hablábamos en principio, las fuentes no estructuradas, cómo cruzar esas bases de datos que todas las empresas tienen de una forma o de otra, las de recursos humanos, las de los logs de las llamadas telefónicas, cómo cruzamos eso con los emails, cómo cruzamos eso con las redes sociales, cómo es un individuo que trabaja en mi empresa en las redes sociales y cómo afecta eso a mi empresa. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para poder tener una claridad y poder seguir adelante en una investigación. Siguiente, por favor. Este slide básicamente lo quería mostrar para ejemplificarles lo que pasa cuando tenemos un motor de detección, como el que todos ustedes deben tener. Un motor de detección tiene unas reglas y cada vez que alguna transacción o, sí, digámoslo transacción, incumple una de esas reglas, digamos que el motor me dice aquí hubo un problema, aquí hubo otro, pero digamos que en general no lo relaciona.
En general, hasta ahí llega el modelo de fraude en la mayoría de las entidades financieras, lo detectan. Pero ¿y qué hacen con eso? ¿Realmente investigan? ¿Investigan si era un fraude o no lo era un falso positivo? Es tan grave dejar pasar un ataque como dejar pasar un falso positivo. Entonces, es muy importante tomar todos esos eventos que el motor de detección me muestra y, digamos, pasárselos a esa área que está investigando todos esos ciberataques, porque realmente ellos van a poder encontrar si existe o no existe relación entre ellos y tal vez estemos enfrente de algo mucho más grande de lo que en principio pensábamos y se nos está pasando por no tener digamos, esos ojos puestos sobre todo el panorama y no solamente una de las actividades que está pasando en ese momento. Siguiente, por favor. Un poco para que entiendan más a lo que nos referimos, y esto es gráficamente lo que nosotros hacemos. En la parte de arriba es un ejemplo de lo que sería un SOC tradicional dedicado al monitoreo y al tema de balanceo de riesgos y de controles. Y abajo tenemos una gráfica de lo que estamos en capacidad de hacer, y es un mapeo de las relaciones a través de grandes cantidades de data, lo que les comentaba. Nosotros tomamos información de data estructurada y no estructurada y la podemos cruzar ahí y entender cómo está relacionada una persona con una dirección o dos direcciones o una persona con otra, que tanto, es decir, aquí por ejemplo la entidad que maneja en Colombia la unidad de información y análisis financiero es una referencia nuestra en Colombia de IBM para estos temas, y ellos hacen todo el tema de lavado de activos con nosotros. Pasaron de manejar un caso que se demoraban manejando un solo caso 11 meses a manejarlo en 2 días, el mismo caso, simplemente por el manejo tan rápido de la información y la evidencia. Siguiente, por favor. ¿Qué es importante en estos nuevos, digamos, sistemas? Y es cómo encontramos anomalías a través de data multidimensional, cómo encontramos ese catalizador para la investigación, lo que mencionábamos ahorita, cómo guiamos a ese analista para que entre todo ese mar de información logre encontrar los leads que claramente van a ser que guíe la investigación y que llegue a encontrar o las cabecillas o los vectores, o pueda de alguna manera llegar a predecir cuál será el siguiente ataque o a través de qué dispositivo, red, en fin, lo va a hacer. Siguiente. Igualmente, pues nos vamos, un nuevo, digamos, la siguiente generación de SOCs, al meter todo el tema de inteligencia, lo que nos va a permitir es separar operaciones normales y anormales, conectar esos puntos que no son evidentes, identificar patrones. Cuando uno identifica patrones, lo más interesante de todo esto es poder fortalecer ese motor de detección, es decir, identificamos que de lo que habían, no sé, pasó una transacción y efectivamente fue un fraude, entonces ahora vamos a retroalimentar el sistema y así vamos robusteciendo un modelo antifraude dentro de cada una de las entidades. Obviamente a través de esto también podemos encontrar concentraciones de actividad, y es lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se empiezan a crear y en Europa también, lo utilizamos en Egipto, por ejemplo, cuando se creaban esas concentraciones en diferentes plazas y sabíamos cómo se estaban generando a través de las redes sociales. Siguiente. Esto simplemente es gráficamente cómo logramos identificar cuáles son esos actores de la amenaza y cuáles son esos vectores, cómo logramos evidenciar quiénes son esas cabezas y cómo dirigen esas células neuronales que se empiezan a crear. Igual como se aplica en temas de seguridad nacional e inteligencia militar, se aplica en temas de fraude, es decir, hay entidades en las que hay una cabecilla que le dice a los demás, manden estos emails para que no sea tan evidente que sale desde una sola cuenta, entonces crean esas redes neuronales, pero cuando uno realmente descubre cuál es esa cabeza de la red, lo que hace es, digamos, ir a la raíz en el tema de fraude. Desde ahí ya logra contrarrestar muchos de los efectos porque está acabando a esa persona que es la que dirige a las demás en temas de mandar o no mandar los emails, en ese caso. Siguiente. Un poco aquí, resumiendo todo lo que hemos hablado, es
¿Cómo podemos ayudar y hacia dónde quisiéramos llegar? La aproximación tradicional es una aproximación reactiva, la que nosotros proponemos es una proactiva, obviamente basado en todo lo que hemos hablado. Digamos que antes se requería, y como les comentaba en algunos ejemplos, se necesita mucho tiempo para poder procesar los datos. No es algo que no se pueda hacer, claro que se puede hacer y muchos lo hacen a través de, digamos, de hojas de cálculo y demás, pero ¿cuánto tiempo se demora una sola persona tratando de encontrar las correlaciones? Lo que les explicaba, muchas veces ni siquiera las encuentran un vector de ataque, pero resulta que en esa misma base de datos había 3 vectores más de ataque y nunca los vieron, no eran tan evidentes. Entonces vamos a pasar de soluciones que necesitaban mucho tiempo para producir resultados a soluciones que literalmente lo hacen en segundos. También existía algo en las empresas que era esa amnesia, es decir, se encontraba un caso, pero se dejaba, digamos, de lado y nunca más se volvía a utilizar esa información, ese análisis que se había hecho en el caso para casos futuros. Y lo que pasa es que al identificar cómo aplica la información o cómo ese caso está relacionado con otro, podemos identificar que ya nos habían atacado, por ejemplo, la misma banda hace un tiempo de otra manera y ahora son los mismos, o podemos identificar, hacer un tema de resolución de identidades. Entonces, vamos a tener ahora todos unos datos o poder tomar decisiones basados en datos y en análisis que se ha hecho. Los resultados eran un poco difíciles de explicar porque es decir, tratar de explicar cómo está relacionada una persona con otra o una persona con un sitio era complicado. Ahora es muy sencillo y por eso es tan fácil para los analistas encontrar ese vector de ataque y seguir analizando, porque visualmente la herramienta ya saca esas correlaciones y seguimos adelante encontrando y digamos que profundizando más en donde vemos que es necesario. Las soluciones antes eran muy difíciles para escalar. Esta es una plataforma, o tenemos plataformas varias, flexibles y escalables dependiendo de el estado en el que esté cada una de las compañías, lo que ya tengan, lo que estén utilizando y cómo hacemos para utilizar eso que ustedes ya vienen manejando e integrarlo a estas soluciones que nosotros tenemos. Digamos que esta era la presentación que yo tenía para hacerles hoy. Quisiera cerrar nuevamente con un video nuestro, donde explicamos un poco lo que estamos en capacidad de hacer para entidades, en este caso está hecho para entidades del sector financiero. Quiero que lo vean y si quieren después de ver el video, si tienen preguntas, aquí estoy para responderlas. Le presentamos a Jane. Era empleada de un gran banco y ahora cumple 5 años de condena por fraude. ¿Cómo la descubrieron? Todo comenzó cuando el motor de reconocimiento de patrones del propio banco detectó cambios sistemáticos en el comportamiento de varias cuentas. Verificar si las anomalías de ese tipo constituyen una amenaza implica comparar y analizar minuciosamente grandes volúmenes de datos, que normalmente se almacenan en varias bases de datos, las cuales se encuentran a su vez en diferentes canales, oficinas y países. Una tarea que sin las herramientas correctas puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, mediante las soluciones i2, los investigadores pudieron importar rápidamente en un repositorio toda la información relacionada con estas cuentas. Las funciones de análisis superiores de i2 permitieron a los investigadores descubrir que muchas de las cuentas de clientes en todo el mundo estaban transfiriendo $5 a la misma cuenta de ahorros cada semana. Los investigadores del banco no reconocían el nombre asociado a la cuenta que recibía los fondos, pero reconocieron la dirección IP relacionada con los inicios de sesión en la misma. Era la del propio banco. El paso siguiente fue descubrir qué empleados tenían acceso a la cuenta de ahorro sospechosa. Para continuar su análisis, los investigadores enseguida recopilaron en un repositorio central los registros de recursos humanos, así como los datos de tráfico de correo electrónico y teléfono relacionados con estos empleados. Aquí pudieron revisar colectivamente los mensajes electrónicos de los empleados por fecha, destinatario e incluso asunto, las entidades claves vinculadas y coincidentes, fechas e incluso texto con el objetivo de revelar patrones sospechosos. Por ejemplo, detectaron que un empleado siempre enviaba un mensaje de correo electrónico al mismo destinatario los días de las transferencias de $5. Este empleado era Jane.
Al hacer uso de las funciones avanzadas de búsqueda y análisis de las soluciones i2, se pudo analizar más a fondo la actividad en la red de Jane. En este paso se descubrió que Jane había enviado mensajes de correo electrónico a los clientes de cuyas cuentas se extraían $5. Los mensajes electrónicos parecían legítimos y pedían a los destinatarios que actualizaran su información personal. Los clientes que respondían coincidían con las cuentas en cuestión. Con esta información en sus manos, el empleador de Jane pudo proporcionar a los agentes de las fuerzas de seguridad datos de suma importancia que permitieron poner fin a una trama de suplantación de identidad y lavado de dinero llevada a cabo por los propios empleados del banco en conjunto con una red delictiva. Sin las herramientas correctas, analizar los volúmenes y las capas de datos de transacciones fraudulentas que se almacenan con frecuencia en diferentes canales, oficinas y países puede ser una tarea abrumadora. Pero con la tecnología i2 podrá romper estas barreras para acceder, organizar y transformar estos datos en patrones, tendencias y una comprensión cabal de la situación que no da cabida alguna al fraude. Después de todo, se trata de la misma tecnología que en estos momentos utilizan en todo el mundo las fuerzas del orden, defensa y seguridad nacional, así como el sector comercial, para desarmar redes delictivas y detectar entidades de interés. Póngase en contacto con i2 y proteja su negocio de amenazas internas y externas. Sí, aquí tenemos una primera pregunta, Diana, que nos llegó. Dice, ¿cómo se integra la solución a las soluciones que ya tenemos montadas en la entidad? Era un poco lo que hablábamos, y es estas soluciones nuestras se acoplan a todo lo que ya esté, digamos, en funcionamiento dentro de las entidades. Yo tengo casos en los que, por ejemplo, clientes nuestros tienen un motor de detección, por ejemplo, como SPSS, que hace parte de la familia de productos de IBM, y nos integramos a él. Sin embargo, tengo otros clientes que tienen motores de detección, por ejemplo, como Monitor Plus, que no hace parte de nuestros productos, pero igual lo tomamos como una fuente adicional. Entonces, esto lo que hace es generar una capa adicional, pero se integra con cualquier base de datos, con cualquier fuente de datos que ustedes tengan, tanto estructurada como una base de datos, es decir, nos conectamos a Oracle, a SQL, a lo que ustedes tengan, pero también a datos no estructurados. Gracias. Otra pregunta es que expliques, por favor, qué son los SOCs. Yo hubiera pensado, mejor dicho, pensé que lo había explicado al principio, pero no, los SOCs es, digamos, no sé si es eso, el nombre pequeño, se me olvidó cómo decir, pero es el Security Operations Center, es decir, es ese centro que se crea con todos los temas para seguridad dentro de una organización. Digamos, son las siglas para identificar un Security Operations Center, es eso. Okay. La otra pregunta es, ¿qué tiempo se necesita para implementar este tipo de solución? Para implementar una solución básica podemos estar hablando entre 2 y 3 meses de ya evidenciar datos concretos y poder dar resultados, desde que, digamos, empezamos a hacer la implementación hasta que ustedes ya pueden hacer las primeras investigaciones. Esto porque realmente pues hay que hacer un trabajo de conexión a las diferentes fuentes que se quieran hacer, pero también es tan rápido porque no se requiere una capacitación extensiva para la gente que lo va a utilizar. Esto está hecho para la gente, para analistas, no para gente de tecnología, sino para analistas que quieren seguir y profundizar sobre un caso. Entonces yo creo que el tiempo puede ser entre 2 y 3 meses para tener ya unos primeros casos analizados, unas primeras ganancias. Bueno, Diana, pues muchas gracias por tu extraordinaria presentación, y antes de despedir pues a todos nuestros asistentes a este webinar, quiero recordarles nuevamente para ello nos llegó una nueva pregunta. Claro, dime. Fíjate, con las herramientas, ¿cuántas alertas o amenazas se pueden mitigar? Las que sean, no hay límite. No existe límite. Como lo decía, podemos conectar tantas fuentes como las que consideren necesarias, tanto estructuradas como no estructuradas, y
digamos que esas amenazas o esas reglas incumplidas que el motor digamos, de detección nos pasa, pues pueden ser ilimitadas. Entonces, ahí en eso no hay límite para nada. Otra pregunta, ¿cuál es la estadística en los bancos que la tienen? Pues mira, la verdad es que es un tema muy difícil, como les explicaba al principio, porque no muchos quieren admitir que sufren de estos flagelos, de este tema de cibercrimen. Entonces, a pesar de que, digamos, nos dicen, sí me ha funcionado, tampoco nos dicen en cuánto, porque sería admitir que estaban recibiendo, digamos, muchos ataques o estaban perdiendo mucha plata. Pero les puedo contar de un caso, por ejemplo, en Ecuador. Uno de nuestros clientes compró una de las soluciones más básicas, esto fue hace un par de años, una solución básica que, digamos, que no subía en ese entonces de $80,000, la cual implementó, como les dije, en 2-3 meses. Y hace poco estuvimos allá, hace menos de un mes, y nos decía, yo ya quiero, digamos, que robustecer mucho más esta herramienta, porque solamente en 2 meses, que es la que lo estuve usando, encontré un fraude de $6 millones. O sea, esta herramienta más que se repagó, no sé cómo explicar qué tanto me ha ayudado, pero estoy seguro que si la tuviera mucho más robustecida, pues estaría deteniendo mucho más fraudes. Tenemos clientes de banca muy grandes a nivel mundial, pero todavía no estoy autorizada para dar sus nombres. Yo creo que tal vez en el evento que vamos a tener en octubre, vamos a hacer una presentación de un caso muy particular en donde, digamos, que les hemos ayudado a robustecer a toda la solución, digamos, una solución holística en el tema de robustecer tanto la parte física en tecnología, es decir, la parte de los SOCs, del CIEM a través de QRadar, pero también la capa de inteligencia. Entonces, les pediría un poco más bien de tiempo para poder tener esos nombres y que lo vean un poco más real. Ok, Diana, pues muchísimas gracias por tu extraordinaria presentación, y antes de despedir nuestro webinar del día de hoy, pues queremos invitar a todos los asistentes a que puedan participar en nuestro Congreso de Seguridad Financiera que celebraremos en Miami el 3 y 4 de octubre próximo, donde trataremos y una cantidad de temas de ciberseguridad y temas de alta seguridad para las entidades financieras. Y les quería dejar esto en mente: 5 razones para asistir a CELAES. La primera, una agenda muy robusta, donde vamos a tener más de 25 conferencias. La segunda, por primera vez tendremos en CELAES talleres prácticos de gestión de crisis en eventos de ciberseguridad. Lo vamos a hacer en vivo e indirecto, qué pasa ante un evento, ante un ataque y cómo reaccionar. La tercera, por primera vez tendremos muchas organizaciones dando créditos de educación continua por la asistencia a CELAES. Empresas como ISACA, ITSA, ISC, ASIS y otras van a dar créditos. Eso sirve para recertificaciones y mantener al día las certificaciones. La cuarta razón, vamos a tener las empresas de tecnología con las soluciones más innovadoras del mercado. Entonces ustedes van a poder, como entidades financieras, y ver estos productos allá en vivo y en directo. Y la quinta, pues la oportunidad de, entre colegas, tener relaciones de negocios y obviamente reunirse con consultores del primer nivel. Le agradecemos nuevamente por haber asistido a este webinar y los invitamos al próximo que tendremos a final de este mes y le estaremos enviando una invitación. Muchas gracias a Diana Robles de IBM por esta extraordinaria presentación y a ustedes por haber asistido a este webinar del día de hoy. Un feliz día o una feliz tarde para todos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a PIVA y a ti, Leonidas. Feliz día.